escucha. Sí, señor asambleísta, le escuchamos. Muy bien, un caluroso saludo a todos los ecuatorianos que nos ven y que nos escuchan por los medios legislativos. A diferencia de muchos de los distinguidos colegas asambleístas, no voy a comenzar mi alocución con una oda a la insinceridad, diciendo que en este momento no se necesita de discursos políticos para, a reglón seguido, pasar a verter farisaicamente los más pretenciosos conceptos políticos, ocultándolos bajo una máscara de supuestos elementalmente técnicos o jurídicos. ¿Cómo disfrutarán los ecuatorianos al observar a curtidos actores políticos que han transitado una, dos, n veces diferentes tiendas políticas, observarlos negándose a sí mismos como políticos? O lo que es peor, a nuevos rostros de la política ecuatoriana tratando de autoconvencerse sin lograrlo, que ellos sí no dicen discursos políticos. Todo esto nada menos que en el seno de la Asamblea Nacional. En el Parlamento ecuatoriano, señores, como en todos los parlamentos del mundo, caben todos los conceptos técnicos, económicos, ideológicos y más aún los conceptos políticos, lo cual es apenas inherente a la naturaleza misma de su funcionamiento como parlamento. Esto que, a pesar de que debería ser una verdad de perogrullo, siento la necesidad de expresarlo aquí en defensa de la esencia de la democracia y fundamentalmente del derecho a pensar diferente y a discrepar. Nuestra compañera Marcela Guiñaga no ha tratado de ignorantes a nadie. El develar el doble estándar, el doble rasero con el que se quiere interpretar la capacidad legislativa de la Asamblea Nacional cuando se trata de proyectos de ley calificados por el Ejecutivo de urgencia en materia económica, no es maltratar a nadie cuando se les recuerda hechos históricos del comportamiento legislativo en similares circunstancias. La capacidad legislativa de la Asamblea Nacional está perfectamente definida para estos casos en el artículo 140 de la Constitución, donde prescribe para este tipo de proyectos que la Asamblea, y voy a citar, señor presidente, deberá aprobarlos, modificarlos o negarlos dentro de un plazo máximo de 30 días a partir de su recepción. Esta capacidad de modificarlos hace que efectivamente los valiosos aportes sobre bienes que estando en el territorio nacional están suscritos en sociedades, en paraísos fiscales, con la única finalidad de evadir impuestos, sean gravados en el 2% que efectivamente tiene la capacidad la Asamblea Nacional de hacer. Voy a pasar inmediatamente a la materia propia del análisis de este proyecto, de esta propuesta, la Ley Orgánica para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas, enviado con calidad de urgencia en materia económica, y vemos que el mismo lo único que hace es verificar la adopción por parte del gobierno nacional de los preceptos marcados por el Fondo Monetario Internacional dentro del acuerdo pactado en marzo del año pasado para otorgar un crédito que se dijo por 4.200 millones de dólares, condicionado a un programa de ajuste económico para los próximos años. Este proyecto fue ya rechazado por la Asamblea Nacional en noviembre del año pasado y ordenado su archivo. Ahora, con ocasión de la emergencia sanitaria debida al COVID-19, se lo vuelve a presentar con ligeras modificaciones. De ahí que el envío de este proyecto con carácter de urgente es solo puro oportunismo político para, parapetados tras la emergencia sanitaria del coronavirus, tratar temas que bien se podían haber tratado en cualquier momento, restándole con ello valioso tiempo al análisis y al debate de alternativas al otro proyecto, al llamado de apoyo humanitario. Si alguien quisiera insistir que este proyecto de reformas a las finanzas públicas
fuera urgente, solamente le encomiaría que revise las disposiciones transitorias 22ª y 27ª del artículo 46 de este proyecto y que verifique que estas disposiciones transitorias determinan que las principales reformas sobre techos presupuestarios y nuevas reglas fiscales entrarían en vigencia solamente a partir de los ejercicios fiscales del 2022 y del 2023. Por tanto, no hay ninguna urgencia. Como digo, es solo oportunismo y fundamentalismo político. Entrando en el detalle de nuestro proyecto, el de finanzas públicas, y solo a modo de ejemplo, debido al tiempo disponible, presento las siguientes observaciones y recomendaciones de las muchas presentadas por escrito en el seno de la Comisión de Régimen Económico, a la cual me pertenezco. Lo voy a hacer solamente a 2 de los artículos del proyecto y que serán precisamente los 2 primeros del articulado, estos 2 primeros que marcan toda la intencionalidad del mismo. Por un lado, austericidio y disminución, por otro lado, o pérdida incluso de la autonomía de los gobiernos locales, municipios, consejos provinciales, así como de los sistemas de seguridad social, IES, ISFA e ISPOL. La observación al artículo 1. Esta pretende reformar el artículo 6 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas vigente. Pretende consolidar y aplicar una interpretación equivocada del concepto de sostenibilidad fiscal en ámbitos poco o nada pertinentes, concepto que se lo pretende definir como una mera eficiencia fiscal y que ahora se lo quiere sobreponer al concepto de eficiencia económica, que es la interpretación correcta para la sostenibilidad fiscal. La sostenibilidad fiscal no es más que un medio para procurar la estabilidad económica de las finanzas públicas. Este concepto está perfectamente establecido en el artículo 286 de la Constitución. La estabilidad económica es un concepto también definido como un objetivo de la política económica de nuestra nación, debiéndose entender a la estabilidad económica como el máximo nivel de producción y empleos sostenibles en el tiempo, de acuerdo a lo prescrito explícitamente en el artículo 284, numeral 7 de nuestra Constitución. Una recomendación: en este primer artículo hay que reemplazar las palabras sostenibilidad fiscal, que es un concepto del Fondo Monetario Internacional, con estabilidad económica, que es un concepto que consta en la Constitución en los artículos 284, numeral 7 y 286, como un objetivo fundamental de la política económica y de las finanzas públicas. Artículo 2, observación. Este artículo presenta contradicciones que atentan nuevamente contra la Constitución. El artículo 8 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas vigente establece los presupuestos participativos para los diferentes niveles de gobierno. Dice: cada nivel de gobierno definirá los procedimientos para la formulación de presupuestos participativos de conformidad con la ley en el marco de sus competencias y prioridades definidas en los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial. Como puede apreciarse, el texto del artículo citado es preciso con respecto a los presupuestos participativos en cada nivel de gobierno. Sin embargo, se abre un espacio en la propuesta del artículo 2 del presente proyecto para incorporar un concepto que nada tiene que ver con los presupuestos participativos de los GACS y que más bien tienen relación directa con la forma mediante la cual el Fondo Monetario Internacional contabiliza las cuentas fiscales y fundamentalmente aquellas del sector público no financiero. En efecto, en este artículo de la propuesta se incorpora una nueva clasificación del sector público en sector público no financiero y no financiero. Esta clasificación devendrá importante porque definirá los contenidos y alcances del presupuesto general del Estado. En este presupuesto general de Estado constará entonces la constitución de este nuevo sector público no financiero, que estará integrado no solamente por el gobierno central, sino también por los gobiernos autónomos descentralizados, las demás entidades que realicen funciones gubernamentales, las empresas de propiedad estatal y fundamentalmente las entidades de seguridad social, IES, ISFA, ISPOL. Esta metodología de contabilidad fiscal que el gobierno propone en esta reforma de ley
está presente en el acuerdo contenido en la carta de intención firmada con el Fondo Monetario Internacional en marzo del 2019. Sin embargo, el intento de armonización entre la metodología del Fondo Monetario y el sistema de contabilidad macrofiscal del Ecuador implican graves contradicciones con lo que establece la Constitución en el artículo 292, el mismo que dice que el presupuesto general del Estado es el instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y egresos del Estado e incluye todos los ingresos y egresos del sector público, con excepción, escúchese bien compañeros, con excepción de los pertenecientes a la seguridad social, la banca pública, las empresas públicas y los gobiernos autónomos descentralizados. La Constitución establece las autonomías para el IES, para las empresas públicas y los GAS en varios de sus artículos, por ejemplo, el 370, el 315, el 238. En consecuencia, la reforma propuesta por el artículo 2 del proyecto de ley de gobierno entra en contradicción directa con varios artículos constitucionales, lo cual, después de un eventual control por parte de la Corte Constitucional, tendrían que ser declarados como inconstitucionales, generándose así una indeseable inseguridad jurídica. En otros términos, la propuesta de reforma de ley violenta lo que establece la Constitución y otras normas con respecto a los gobiernos autónomos descentralizados, a los sistemas de seguridad social, IES, ISFESPOL y a las empresas públicas, porque incorpora sus presupuestos dentro del presupuesto general del Estado. La recomendación pertinente sería realizar una consulta a la Corte Constitucional con respecto a la reforma planteada en este artículo, de no mediar el carácter urgente con el que ha sido enviado este proyecto, por lo cual se hace esto inviable, por lo que se debería entonces eliminar este artículo que define arbitrariamente y permite que se disminuya o se eliminen las autonomías de los gobiernos autónomos descentralizados o de los sistemas de seguridad social. Finalizando, estimados colegas, conciudadanos, debería decir que en general en este proyecto de ley, por más que se hagan esfuerzos para corregirlo o mejorarlo, es inoportuno porque no es urgente. Es inconveniente porque establece nuevas reglas macrofiscales que serán para los gobiernos futuros y que efectivamente lo único que proclaman es el austericidio como regla macrofiscal y es fundamentalmente inconstitucional, por lo que deberíamos, colegas, evaluar seriamente la posibilidad de rechazarlo ordenando su archivo. Muchas gracias, señor presidente y colegas asambleístas. Allí la intervención del legislador Germuy Calle. La palabra asambleísta Henry Cofre. Sostuvo que los artículos 1 y 2 del proyecto de ley podrían ser declarados como inconstitucionales, lo que generaría inseguridad jurídica.